Shalom, amados. Soy su hermana y amiga Vanessa Martínez, agradecida del Creador por poder estar nueva vez con cada uno de vosotros. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas y que le des a la campana de me gusta, pues con esto ayudas a que el algoritmo de YouTube lo recomiende a más personas. Hoy tenemos un tema muy interesante, esta vez es totalmente espiritual. Vamos a hablar acerca de lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y por qué este tema? Es porque ahora mismo escuchamos a muchas personas decir que aman a Dios, artistas, políticos, utilizan el nombre de Dios, pero vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras qué es lo que realmente significa amar a Dios con todo nuestro corazón. En los tiempos del Mesías, es decir, en los tiempos que estuvo Yeshua aquí entre nosotros, tanto los fariseos como los escribas trataron muchas veces de tentar a Yeshua. Lo trataron de tentar haciendo varias preguntas, mientras que otras personas realmente hacían preguntas con la intención de aprender. Con la intención de aprender, pues buscaban respuestas. Recuerden que en la antigüedad los fariseos y los saduceos hacían muchas cosas, pero en el amor al prójimo estaban totalmente pobres en ese sentido. Entonces, algunos tenían interrogantes, algunas personas querían entender exactamente qué era lo que decían las escrituras, porque recuerden que en ese tiempo no todo el mundo tenía la capacidad de tener una Biblia o de tener un rollo de la ley. Por consiguiente, a ellos solamente les tocaba pues aprender de lo que decían los fariseos, y lamentablemente el comportamiento de ellos dejaba mucho que desear. Hay una pregunta específicamente que va relacionada con este tema, que se la hicieron dos veces, dos personas, una con la intención de tentarle y la otra con la intención de aprender. La pregunta era: ¿cuál era el más importante de los mandamientos? ¿O cuál era el mandamiento más grande? Y para esto vamos a ver en dos de los evangelios, pero vamos a la Biblia. La primera pregunta la encontramos en el Evangelio de Mateo y vamos a leer en su capítulo 22 y vamos a leer los versículos desde el 35 al 38. Y dice de la siguiente manera: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Fíjate que la escritura es muy clara cuando dice que era un escriba y que le preguntó para tentarle. Y es curioso, hermanos, porque hoy por hoy vemos que muchas personas hacen preguntas con la intención de hacer quedar mal a los siervos de Dios. Y esto usted lo puede ver en algunos programas que invitan a siervos de Dios. Y esto por lo menos aquí en nuestro país, en la República Dominicana, vemos que en algunos programas específicos invitan a creyentes y le hacen todo tipo de preguntas con la intención de burlarse de ellos o de avergonzarles. Y con esto te quiero decir que lo que pasaba en la antigüedad no está divorciado con lo que vemos hoy en día. Pero ahora vamos a analizar el otro evangelio en el que también se le hizo esta pregunta a nuestro Mesías Yeshua. Y vamos a esto a buscar el Evangelio de San Marcos. Vamos al capítulo 12 y vamos a leer desde los versículos 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Fíjese cómo dice este relato en el Evangelio de San Marcos. Dice que, como había escuchado, ¿verdad?, el contexto era que Yeshua había tenido una disputa y había respondido bien. Entonces ahí es cuando él le hace esta pregunta. Y Yeshua le responde con lo que es el lema del pueblo de Israel, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 6, versículo 4. El Shema Israel, que dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yeshua le está diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el lema que recitan hasta hoy los judíos. Esta respuesta que dio Yeshua. Y por eso quise traerte estos dos pasajes bíblicos en donde en ambos Yeshua confirma que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente.
La explicación de esto que dice Yeshua sería bien complejo, pero yo voy a tratar de decírtelo en un lenguaje aplatanado, como diríamos en buen dominicano. Voy a tratar de decírtelo en un lenguaje simple para que tú puedas entender el concepto. Y a través de esto que vamos a hablar hoy, podamos hacernos un autoanálisis, podamos reflexionar para saber si real y efectivamente estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y si hay algo que está torcido, va a ser un tiempo maravilloso para enderezar, para rectificar. Porque para eso estamos aquí, para rectificar. Entonces, dicho esto, la pregunta sería, ¿cómo puedo amar a Dios con todo mi corazón? Pues como leímos ya, nos dimos cuenta que según las palabras de Yeshua, este es el mandamiento más importante. ¿Pero qué significa? Desafortunadamente, en el mundo que vivimos hoy, la palabra amor se ha tergiversado muchísimo, pues muchas personas entienden que amar es si tú me caes bien y yo comparto contigo y tenemos cierta química, pues eso sería amar. Pero eso está muy divorciado de la realidad, del concepto bíblico para la palabra amor. Si se da cuenta, en el pasaje de Marcos, Yeshua recita Deuteronomio 6, versículo 4, que es el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eja. La palabra Eja es una unidad. Lo que está diciendo, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Es decir, que para amar a Dios con todo nuestro corazón debemos ser uno con Él. Como en otro pasaje podemos encontrar que dice que quien ama al Señor, un espíritu es con Él. Es una unidad. Entonces, fíjense que en el hebreo las palabras tienen valor numérico. Entonces, el valor numérico de la palabra ahavá, que es la palabra hebrea para amor, es el mismo valor que tiene la palabra ejad para unidad, para decir que el Señor es uno. Bendito sea su nombre. No son tres dioses, es uno solo, el Dios verdadero, que en eso debemos estar muy claros porque algunas personas están confundidas y he escuchado personas decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y eso está totalmente divorciado de la realidad. Eso no es un lenguaje bíblico porque no vas a encontrar ningún versículo en la Escritura que te confirme que dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Señor es uno. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro para que no nos confundamos. Pues siguiendo con el tema, las personas confunden esta palabra amor y creen que amor es, bueno, ya me cae muy bien, ay, yo te quiero mucho. Y solemos decir, te amo mucho, te quiero mucho. Pero realmente, ¿es eso amor? Decirte que te quiero, sentir una emoción, ¿es amor? Porque por lo general confundimos y creemos que el amor es un simple sentimiento. Y si bien es cierto que también debo sentir algo, amar no se circunscribe en simplemente un sentimiento. La palabra amor es más profunda, no es simplemente una emoción, porque hay momentos que, por ejemplo, tú estás en un lugar y sientes una atmósfera de armonía, de amor y sientes que amas a los que están allí. Pero hay otros momentos que tus emociones están totalmente a flor de piel, que estás enojado y no sientes amor. Entonces vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras en el lenguaje bíblico qué es la palabra amor, qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Amar implica una acción. Ahora vas a entender por qué. Amar está estrechamente ligado con el hacer y de manera implícita el amar a Dios. Y si hablamos del amor a Dios, entonces si está ligado el amor con el hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer su voluntad, guardar sus mandamientos. Como bien dijo nuestro Mesías en el libro de Juan, en su capítulo 14, versículo 15. Como dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Que el amor está muy ligado al hacer. No puedo decir que amo a alguien y entonces no demostrárselo, solamente lo amo en mi corazón. Y voy a poner un ejemplo base antes de pasar a algunos versículos bíblicos que te van a arrojar mucha luz en este sentido. Vamos a ponerlo en contexto de una pareja matrimonial. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes una pareja? Que tú siempre quieres agradarla, que tú siempre quieres estar, me imagino, cuando son novios, ¿qué pasa cuando son novios? Siempre se quieren ver. Ay, yo tengo deseos de verte. Él le dice a ella o ella también, ay, yo tengo deseos de hablar contigo. Y siempre quieren estar conectados porque están enamorados, porque se aman. Eso mismo pasa con Dios. Cuando amas a Dios, necesitas hablar con Él.
necesitas escudriñar su palabra para conocerla. Bien lo dijo Yeshua, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Para amar a Yeshua necesariamente necesito conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? A través de escudriñar su palabra y también a través de buscarlo en oración. Así como cuando tienes un noviazgo o un matrimonio y sientes la necesidad de hablar con él todos los días, de verse, esa misma necesidad cuando según tú o según yo decimos que amamos a Dios, necesitamos hablar con él, de leer su palabra. Pues cuando escudriñamos su palabra le conocemos, sabemos cómo piensa, sabemos de qué manera debemos comportarnos para agradarle. Y cuando le buscamos en oración, nuestro espíritu se va menguando cada día, pues Él va creciendo en nosotros y vamos sintiendo esa necesidad de agradarle, de santificarnos, de purificarnos. Porque es muy bueno adorar al Señor y reconocerlo en nuestros caminos, pero esto implica más. Por eso dijimos que la palabra amor está ligada con el hacer. Pero vamos a darte un versículo en el libro de San Juan. Vamos a leer para que entremos en más contexto y tengamos más testigos de lo que te estoy diciendo. Vamos a leer en San Juan, en su capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yeshua, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Te das cuenta? Dice que el que le ama, su palabra guardará. Por eso tú no debes creer a todo el que te dice a ti que te ama, porque las personas que te aman siempre van a procurar tu bienestar. Y recuerden que guardar la palabra de Dios, que guardar sus mandamientos, a quien nos beneficia es a nosotros. Ahora, el Padre Eterno nos pide eso como una señal de obediencia nuestra para con Él. Pero los beneficiados de guardar su palabra y de guardar sus mandamientos somos nosotros, mis hermanos. Así es que es necesario que nosotros entendamos esto, que no es simplemente: ay, que yo amo a Dios, pero vive una vida en contra de lo que Él establece su palabra. No puedo creer eso. No lo puedo creer. Vuelvo y te reitero, quien te ama a ti va a procurar tu bienestar. ¿Se acuerdas cuando éramos niños, nuestros padres nos imponían alguna disciplina? Pero nunca la disciplina que nuestros padres nos imponían eran para dañarnos. Al contrario, la disciplina que nos imponían nuestros padres era porque nos amaban y quería que anduviésemos derecho, que andáramos en el camino correcto. Lo mismo pasa con nuestro Padre Eterno. Amén. Entonces lo dice muy claro Yeshua: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice que el que ama al Padre, su palabra guardará, y Él se va a manifestar. Entonces tú no puedes decir que amas a Dios y quieres vivir una vida totalmente desordenada, viviendo una vida en vicios, viviendo una vida en pecado. Hay personas que incluso yo les he oído decir: Dios está conmigo, y viven una vida en adulterio, en fornicación, en vicios, en maledicencias, en desobediencia a los padres, en una rebeldía total, pero ellos dicen que Dios está con ellos. Mis amados, a la ley y al testimonio. Entonces, mira cómo dice que el Padre vendrá a ti cuando tú guardas su palabra y va a ser morada contigo. Y yo quiero que usted sepa que independientemente de lo que usted haya escuchado a algún predicador, el Señor solamente tiene compromiso con lo que Él dijo aquí, en su palabra, en la palabra de Dios. Ese es el único compromiso que el Señor tiene. Así es que no busques la manera de satisfacer tus deseos mundanos esperando que alguien te profetice y te diga que Dios está contigo. Claramente dice Él, ¿verdad?, que el que le ama su palabra guardará, y que su Padre vendrá y hará morada con Él. Amén. Así es que hay que entender eso. Por eso en el principio dije que amar implica una acción. No puedo amar y no hacer nada. Amar implica un accionar. ¿Qué haces tú con tu pareja porque le amas? Le cuidas, le proteges, le tratas de agradar. ¿Qué haces tú con tus hijos porque les amas? Los guardas, le pagas estudios, te preocupas porque coman bien, porque estén bien, porque le amas. Eso mismo debo hacer yo con mi Padre Eterno. Porque digo que le amo, debo preocuparme por guardar su palabra, por conectarme con Él a través de la oración, por saber más de Él a través de leer las Sagradas Escrituras y de tratar de vivir una vida en purificación, en santidad,
santidad, que bien dice su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando te estoy hablando de santidad, no me estoy refiriendo a cosas vanas y simples como vestimenta, peinado y esas simplezas. Yo estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando de un cambio desde adentro. Estoy hablando de un estilo de vida. Si digo que amo a Dios, mi vida debe evidenciarlo con mis obras, con mi comportamiento con el prójimo. Me comporto con las personas que están a mi alrededor, incluso con cómo me manejo hasta con mis enemigos. Tiene que ver hasta el trato o el manejo que tengo hacia aquellos que me son contrarios. Hasta ahí llega el punto de amar a Dios con todo mi corazón. Por eso te dije al inicio que esto nos iba a hacer reflexionar. Esto trató mucho conmigo. Esto trató mucho con mi vida. Y es bueno que usted sepa que cuando estoy aquí y subo un mensaje para ustedes, ya el Padre Eterno ha trabajado conmigo. Amén. Porque la palabra es de doble vía. No creas que solamente le estoy hablando a usted. El Padre Eterno también me habla a mí, en mi corazón. Y luego pues trato de organizar las ideas, pero la primera reflexión la hace conmigo. ¿Cómo estoy tratando a aquellos que me son contrarios? A aquellos que son mis enemigos. Pero te voy a dar un versículo para que vea lo que dice. Vamos a hacer un complemento. Ya leímos unos pasajes del Nuevo Pacto. Vamos a leer ahora en el Antiguo Pacto. Pero antes de leerte, yo quiero decirte algo importante. Y es que muchas personas se basan solo en el Nuevo Testamento y dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y yo te voy a decir algo. Pudiéramos arrancar la hoja que divide el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Porque esa hoja que los divide y que en tu mente te hace creer que el Dios del Antiguo Testamento es malo y del Nuevo es bueno, la escribió un gnóstico llamado Marciano, que era un ateo y entendía que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento era bueno. Si quieres la puedes arrancar porque es un mismo pacto. Porque el Antiguo Testamento habló acerca de lo que Yeshua iba a complementar cuando viniera aquí en la tierra. Y te vas a dar cuenta ahora con este versículo de Deuteronomio, capítulo 5, que vamos a leer. Vamos a leer del 8 al 10. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quién le hace él misericordia? A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué leímos que le respondió Yeshua a los escribas? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Te das cuenta que es simplemente un complemento? Así es que te invito a arrancar esa hoja que te divide el Nuevo Testamento del Antiguo, porque es lo mismo. Yeshua simplemente citó las palabras que ya estaban en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque amar a Dios y guardar sus mandamientos van juntos. Son inseparables. Si dices que amas a Dios, debes andar como Él anduvo. Aleluya. Porque tú a quien amas no lo maltratas ni le haces daño. A quien amas le haces el bien. Quieres agradarle. Porque le amas. Por consiguiente, amar a Dios, que dicho sea de paso es el mandamiento más importante, no significa me sentí bien hoy contigo y por eso te amo, tenemos empatía y tú me caes bien y yo te amo mucho porque tú y yo nos llevamos bien. Amar a Dios no significa que sentí bonito el domingo cuando estaba sentada en la banca de la iglesia o en el Shabbat cuando me reuní con los hermanos. No, eso no tiene nada que ver con amar a Dios. Lo que significa amar a Dios es que quiero agradarle, es que quiero hacer su voluntad, las cosas que Él ha determinado que yo debo hacer para que me vaya bien en mi caminar, en mi tránsito por esta tierra. Es una búsqueda constante de su rostro, de la oración, de leer las Sagradas Escrituras, de escudriñarla. Eso no es de ahora para ahorita, no es de un momento a otro. Es un trabajo diario el que debemos hacer para poder decir, yo amo a Dios. Amar, mis amados, es buscar la felicidad del otro. Pero en este tiempo, en donde la inmediatez es lo que le urge a todos los seres humanos, en este tiempo en donde lo que me importa es cómo yo me siento y cómo tú te sientes no importa, entonces se ha tergiversado todo el concepto de lo que significa la palabra amor. Y peor,
porque no entendemos lo que quiere decir bíblicamente. Yo espero que con esta reflexión, con este conversatorio que estamos teniendo, tú ya vayas haciéndote una idea de qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón y que empecemos a trabajar sobre nosotros mismos y analizar. Ahora vamos a ver algunos versículos que nos van a poner a pensar a nosotros y nos van a hacer que nos replanteemos nuestra idea del amor de Dios. Vamos a leer en 1 de Juan 4, del 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ay, hermanos, esto me fundió el cerebro, me dio duro. Porque ¿cómo puedo decirte yo que amo a Dios, que no lo he visto, pero aborrezco a alguien que Él creó y que es mi semejante, a quien es mi prójimo? Por eso te dije que algunos versículos nos iban a dar duro, nos iban a hacer reflexionar duramente. Acuérdense que la palabra nos manda a amar a nuestros enemigos y hay prójimos, como diría ahí un meme, que son difíciles de amar. Hay personas que nos han hecho la vida imposible, que nos han herido. ¿Y cómo podemos nosotros manifestar el amor de Dios con esas personas? ¿Cómo podríamos hacerle un bien a aquel que me ha hecho un mal durante mucho tiempo, que ha buscado destruirme, derribarme? Por eso vamos a conectar este pensamiento con lo que te dije en un principio, que amar es más que una emoción y un sentimiento. Porque si fuera por un sentimiento y por una emoción, no ayudaras ni le hicieras el bien a quien te ha lastimado, a quien te ha dañado. Al contrario, le devolverías con la misma manera. Te vengarías de esta persona. Sería el momento propicio para vengarte. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Mía es la venganza, yo pagaré. Y Él nos manda a nosotros a que le amemos. Entonces, cuando alguien que te hizo mal, tú teniendo la oportunidad de vengarte y de devolverle el mal, decides vencer tu mala inclinación, vencer tu instinto, vencer esa emoción y ese sentimiento que te invade y que te provoca hacerle daño y pagarle mal a esa persona. Cuando tú vences todo eso y le haces un bien, puedes decir que el amor de Dios está en ti. Que Dios nos ayude, hermanos, porque esto no es fácil de conseguirlo. Se los digo yo, no es fácil de conseguir poder amar a quien te lastimó, a quien te maltrató. Y recuerda que amar está totalmente ligado al hacer. Amar implica un accionar. A quien amas le haces el bien, aunque no sientas hacerlo, pero que eso nos quede claro. Y sus mandamientos no son gravosos. Y entre esos mandamientos está amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque esa persona que te lastimó también forma parte del reino de Dios. Dios lo creó. Por lo tanto, no debo maldecirle. Aunque el enojo del momento me lo provoque, tenemos que pedirle a Dios cada día que nos dé dominio propio, como dice su palabra, para que podamos retener esas emociones oscuras que vienen a nuestras vidas y que nos invitan a la maledicencia, al enojo, a la ira, a la venganza. Y te voy a dar otro testigo en 1 de Juan, en su capítulo 3. Vamos a leer allí, en los versículos del 22 al 23. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Lo que sea que pidamos, lo vamos a recibir de Él porque guardamos sus mandamientos. ¿Tú sabes por qué? Porque como amamos a Dios, vamos a orar conforme a su voluntad. Recuerda que Santiago nos dice que oramos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pero cuando nosotros hemos alcanzado la comunión con Dios y estamos amándolos a través de guardar sus mandamientos, ya nosotros no pedimos para gastar en nuestros deleites, sino que cada oración que hacemos le pedimos que sea conforme a su voluntad. Entonces, obviamente, cuando yo le pido al Padre conforme a su voluntad, voy a recibir lo que pido, porque Él no va a complacer mi voluntad, sino la de Él. Aleluya. Qué poderosa es esta palabra. Pero ¿por qué Él va a responder mi oración? Porque yo le amo y guardo sus mandamientos.
Fíjate que en todos los testigos que te he buscado, el amor a Dios está conectado con guardar sus mandamientos. Están ligados. No puedes decir que amas a Dios y vivir una vida totalmente contraria a lo que Él establece aquí, en esta, su santa y divina palabra. Aleluya. Vas a saber pedir. Pedirás como conviene, porque en todo siempre vas a buscar que se cumpla su perfecta y divina voluntad en tu vida. Aleluya. Cada día en tu oración te invito a que le pidas a Dios que te dé discernimiento de espíritu, para que no te enfoques en cosas que no sean la voluntad de Dios para ti, sino que todo lo que lo pidas sea conforme a su voluntad. A algunos nos gusta que nos profeticen mucho, pero mira, la profecía mayor está aquí. Procura que lo que te hayan profetizado esté de acuerdo con lo que dice aquí este sagrado libro, su santa y divina palabra. Amén. Lamentablemente, en el mundo cristiano que vivimos hoy, hay muchas falacias. Hay muchas personas que entienden que solamente hay que tener fe en Dios y que, bueno, si tú tienes fe en Dios, ya no hace falta que tú te guardes para Dios, no hace falta que tú guardes mandamientos, no hace falta que tú hagas nada, porque solamente es la fe. Pero se les olvida a esas personas que la palabra que nos han traducido al español como fe es la palabra hebrea emuná, que significa fe completa en el Creador y también tiene que ver con fidelidad. Entonces, si tú dices que tienes fe, tú tienes que serle fiel a quien le tienes esa fe. En este caso, a nuestro Padre Eterno. ¿De qué forma puedo serle fiel a mi Padre Eterno? Guardando sus mandamientos. Viviendo como Él establece en su santa palabra que yo debo vivir. Así es que olvídate de eso, no, que la fe mueve montañas, sí, eso es verdad, pero esa fe tiene que estar acompañada de ¿qué? De la obra. Por eso vuelvo y te reitero, el amor está conectado con los mandamientos. La fe sin obra es muerta. Tú no puedes decir que tienes fe en Dios y vives una vida totalmente en contra de lo que Él establece en su palabra. Así es que no te dejes llevar por esa corriente que hoy en día te dice que solamente tienes que tener fe sin ningún tipo de sacrificio. Es verdad que ya el sacrificio mayor lo hizo Yeshua al morir por nosotros en la cruz. Eso es cierto, eso es verdad. Pero también de nosotros se demanda que vivamos una vida como conviene. Bendito sea su nombre. Yeshua dice en su palabra que ejemplo Él nos dio para que como Él anduvo, nosotros también anduviésemos, hermanos. El que le ama guardará su palabra. Yo de verdad espero que con todo lo que escuchas aquí puedas hacer lo mismo que Dios hizo conmigo. Empezar a reflexionar. Señor, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Lo que dice tu palabra se está cumpliendo en mí, lo estoy cumpliendo, estoy siendo obediente a tu palabra, estoy guardando tus mandamientos, estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, estoy perdonando a aquellos que me lastimaron, estoy bendiciendo a los que me ultrajan y me persiguen, estoy bendiciendo a mis enemigos, estoy orando por ellos, o por el contrario, estoy esperando que paguen lo que me hicieron, estoy esperando que tu justicia se manifieste en ellos. Hermano, no hay ni siquiera para nosotros por qué pedir justicia para otros, porque nuestro Dios es un Padre justo y Él ha de pelear por nosotros cuando sea necesario, pero no debe ser ese el anhelo de nuestro corazón. El anhelo de nuestro corazón debe ser buscar nuestra santidad, buscar conectarnos, buscar ser un espíritu con Él, poder llegar a esa estatura del varón perfecto, que sabemos que mientras estemos aquí en esta tierra vamos a fallar porque no somos perfectos y estamos en un cuerpo de carne, pero la palabra nos manda a que vivamos en el espíritu y en la medida que aprendemos de su palabra y que le buscamos en oración vamos a poder vivir en el espíritu, ocupándonos de los negocios de nuestro Padre. Otro punto importante que ya para finalizar quiero dejarte claro es que por lo general decimos, no, ves que yo no voy a hacer eso porque yo no siento hacerlo, o yo no voy a perdonar a fulana porque no siento perdonarla. Hermanos, nosotros no podemos decir que yo voy a hacer la voluntad de Dios si la siento o no hacerla, porque como ya te dije y te lo he repetido varias veces, esto no se trata de sentimientos o de emociones, se trata de accionar. Porque, por ejemplo, tú no te levantas el lunes y dices, ay, hoy yo no tengo deseos de ir a trabajar, no voy a ir a trabajar, ¿verdad que no? No lo haces, te levantas. ¿Sabes por qué? Porque necesitas el trabajo, porque sabes que necesitas esa fuente de ingreso para tu sustento. Entonces tú te levantas, te sobrepones a tu deseo, te sobrepones a tu indisposición de ir a laborar y te levantas y te vas porque lo necesitas. De la misma manera, hacer la voluntad de Dios no implica la emoción o el sentimiento, implica la acción. Lo voy a hacer porque quiero agradar a mi Dios. Por supuesto que Dios quiere que sintamos hacer su voluntad,
Por supuesto, eso sería lo más maravilloso, que hagamos las cosas sintiéndolas, pero no necesariamente, si no las sientes no las puedes hacer, porque hay una parte en la escritura donde Yeshua dice, mejor es el que dice que no va y va. Muchas veces no sientes hacer las cosas, pero las haces. ¿Por qué? Porque quieres agradar a Dios. Como muchas veces no quieres hacer algo por tu pareja, pero por evitarte un conflicto, o para estar bien o para estar en paz, pues tú decides ceder por tu paz. Asimismo, por amor a aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable, debemos de sobreponernos, menguar para que Él crezca cada día en nosotros y hacer las cosas conforme a su voluntad y no a lo que yo sienta o a la emoción del momento. Yo creo que he sido muy clara. Así es que la intención con todo esto es que reflexionemos, amados, y que nos pongamos a cuenta. Son versículos fuertes. No es fácil porque vivimos en un mundo donde las personas te lastiman, te dañan, pero demostrar el amor de Dios es lo más sabio que podemos hacer. Así que en este momento yo te invito a que le pidas al Señor que cada día obre en tu vida, obre en mi vida y nos ayude a nosotros poder entender de qué se trata verdaderamente amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si al analizar todo lo que he estado conversando contigo te das cuenta que hay un área en la que tienes que enderezarte, enderezate, no le hagas resistencia al Eterno. Amén. Porque el deseo de Dios para nuestras vidas siempre es que estemos bien. Él quiere bendecirnos, pero a veces nosotros le hacemos resistencia. Agradezco el tiempo que me has dispensado al escucharme. Y deseo que tu vida sea grandemente bendecida y que estas palabras puedan entrar en tu corazón y puedan hacer vida. Y que tú y yo podamos ser ejá con nuestro Padre Eterno. Podamos tener el ahavá, el amor eterno de nuestro Padre y así mismo manifestarlo. Que lo que le pido al Padre en secreto se pueda ver de manifiesto en público en mi trato con mis semejantes. Un fuerte abrazo, que el Padre Eterno te bendiga. Recuerda que si necesitas oración, puedes dejarle en los comentarios y visitarme en mis redes sociales. Estamos en todas las redes porque la intención es llevar luz a todos los lugares y por todos los medios posibles. Un fuerte abrazo. Shalom.